Dios les bendiga, amados. Dios los bendiga, santos. Contentos de estar en la casa del Señor. Es un privilegio, hermanos. Voltea a izquierda, a derecha a su hermano, su hermana. Salude, por favor. Sonríale. Mire, aquel que traiga mala cara, hermano, que venga así un poco airado, sonríale, hermanos, por favor, en el nombre del Señor. Pueden pasar, jóvenes, muchas gracias. Dios los bendiga. Después de saludar, pueden tomar asiento, hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Qué gozo de estar en la casa del Señor, hermanos. Qué privilegio. Bendiciones para todos ustedes. Es fin de semana, hermanos, extendido. Memorial Day, corríjame. Sí, Memorial Day, sí. Labor Day. Ay, discúlpeme. Ya no sé dónde vivo ni dónde estoy. Y hay muy buen grupo hoy, hermanos, para hacer un fin de semana feriado. Regularmente me quedo solo, pero ustedes decidieron venir a la casa del Señor. Dios los bendiga, hermanos. Sí, casi estamos llenos hoy, a pesar de este día, pero gracias. También quiero agradecer, hermanos, el día de ayer tuvieron a bien muchos hermanos honrar a la hermana Rosy, a mi esposa. Allí en mi casa tuvimos un pequeño ahí refrigerio que después se volvió, ya ve cómo son las fiestas. Decimos que vamos a hacer algo pequeño y terminamos haciendo algo grande. Y quiero agradecer a todos aquellos que estuvieron ahí, asistieron y la honraron a la hermana Rosy, le dieron sus... les dije que fueran al Salvation Army y agarraran una tarjetita de un gift card de Salvation Army o de Thrifty, ¿verdad? Pero no, se volaron la barda muchos de ustedes. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Cuando usted honra a mi esposa, me honra a mí, hermanos. Somos uno en el Señor, hermanos. Y ella está muy contenta y se sintió muy halagada por el amor que ustedes han expresado. Así que quería nada más, hermanos, públicamente agradecerles por esas atenciones tan lindas, tan hermosas que tuvieron, y también por los hermanos que participaron en la organización. Yo me puse a organizar, ya ve que yo soy malo para organizar. Ella es la que organiza las cosas, pero me salió muy bien, hermanos. Fíjense, me ayudaron muchos hermanos, me ayudaron, y a Dios sea la gloria por todo esto. Así que, hermanos que me ayudaron, muchas gracias. Muy bien, hermanos, vamos a la escritura. Amén, hermanos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante, si es usted tan amable. Vamos a seguir hablando un poco de la fe. La semana pasada hablamos de las obras de Dios, cómo Dios hace, y el Señor nos decía en su palabra que Él manifiesta su gloria y su poder por las obras. Y dice: y aquellos que creen, mayores obras que estas harán, refiriéndose a nosotros los que hemos creído, hermanos. Ahora, todo lo que hacemos, y más en las cuestiones sobrenaturales, todo es por fe, hermanos. Quería repetir también lo que mencioné la semana pasada. Tengo un pequeño conflicto con aquellas personas que mutilan las escrituras, hermanos, porque comienzan a dar lectura y dicen: esto ya no aplica para este tiempo, esto ya no es para estos días de hoy, fue para la iglesia que tenía sus comienzos, la iglesia primitiva le llaman, hermanos, a los tiempos de los apóstoles, y dicen estos versículos ya no aplican. Pero cuando yo leo la escritura, vuelvo a repetir, hermanos, encuentro que es un Dios sobrenatural que se mueve de una manera sobrenatural y milagrosa, hermanos. Y no puedo, hermanos, evitar, o no quisiera yo, hermanos, a mutilar las escrituras y decir: esto aplica, esto no aplica. Toda la palabra viene de Dios, es divina, hermanos, y es para nosotros, y es para nuestro tiempo. Y lo peor de todo es que cuando vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, una y otra vez nos invita, nos exhorta a que seamos participantes de lo milagroso y lo sobrenatural, hermanos. Y ciertamente estamos en tiempos y en días donde escasean lo sobrenatural, lo milagroso. Y yo, hermanos, mencionaba la semana pasada que el Señor Jesús exhortaba no tanto a los discípulos o a unos individuos, a personas individualmente, discúlpeme,
pero exhortaba a una generación perversa, incrédula. Y creo yo, hermanos, que estamos viviendo en ese tiempo donde hay una generación perversa e incrédula. Pero, hermanos, en medio de esta generación que no cree y que está llena de perversidad, Dios tiene un remanente que sí le cree y que somos expectantes de cosas que van más allá de nuestra capacidad o de nuestra lógica, porque tenemos un Dios que está en los cielos, Dios de milagros, Dios que hace cosas que van más allá del entendimiento humano, hermanos. Lo voy a creer, lo voy a vivir, lo voy a predicar, lo voy a practicar. Ya Dios se encargará de hacer lo que Él tiene que hacer. Pero si está escrito y Dios me lo dio, yo se lo voy a creer. Entonces todo esto se ve, se mueve, se hace por la fe. Porque eso fue lo que el Señor Jesucristo nos exhortó a todos. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: quítate, ponte en aquel lugar, y se haría por la fe, hermanos, por creer en el Señor, por creer en su palabra. Vamos entonces, hermanos, a una escritura que mencionábamos la semana pasada, pero que no la completamos en su totalidad. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí viene, versículo 3, pongámosle mucha atención. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué dice ahí, hermanos? Por la palabra de Dios. Pongan atención a esto, por la palabra de Dios. Recuerde, hermano, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Muy importante este punto. Vuelvo a leer otra vez el 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Observe, hermano, la complementación de esto. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra vez, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Antes de que las cosas existan, antes de que las cosas se materialicen, tenían que haber estado en el corazón de alguien. Antes de que las cosas se vuelvan visibles, estaban en la mente y en el corazón de alguien. Las cosas suceden, aparecen cuando alguien las forja, las formula, les da, hermanos, las hace palpables dentro de su ser antes de hacerlas en el exterior. Porque todo es conforme a lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho. ¿Cuáles son los dos instrumentos de la fe? Los dos instrumentos de la fe son el corazón y los labios. Corazón y los labios. Fíjese bien, no la mente. Estoy hablando de el corazón. ¿Qué es el corazón bíblicamente? El centro de las intenciones del ser humano. Ahí nacen los pensamientos, ahí nacen las intenciones, ahí nacen el querer y el hacer, en el corazón. Obviamente, cuando hablas con un psicólogo, con un sociólogo, con un científico, con un biólogo, no te va a entender. Porque ellos no pueden creer en el alma, tampoco pueden creer en el espíritu y mucho menos en el corazón, porque para ellos el corazón no es otra cosa no más que un órgano que palpita la sangre para todo el cuerpo. Pero espiritualmente la Biblia habla que tenemos un corazón dentro de nosotros, aparte de lo que es ese órgano. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque usted sabe que la salvación es por fe, es por gracia. Si crees en el Señor Jesucristo serás salvo, dice la Escritura. Y yo entiendo que hay muchos argumentos donde diferentes ideologías, diferentes religiones, diferentes creencias afirman que para poder alcanzar la salvación hay que tener un sentido de pertenencia a cierta religión, a cierta doctrina, a cierta enseñanza, a cierta institución. Pero lo que la Biblia enseña es que la salvación viene por creer en Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz del Calvario, donde nos perdonó nuestros pecados, y de su muerte y de su resurrección, hermanos. Si tú crees en esto, tú eres salvo.
Y eso es lo que los religiosos no pueden, hermano, aceptar, no pueden, hermano, recibirlo, concebirlo en la palabra que estaba buscando, hermanos. Pero es que la Escritura es tan clara en ello. La salvación no es por medio de ningún sistema, es por Cristo en la cruz, hermano. Ahora, escrituras como estas son las que se le dificulta a la gente. Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante, que es una escritura que usamos mucho, hermanos, y la usamos para el evangelismo, para compartir nuestra fe con el que no conoce a Cristo Jesús, hermanos. Y esta escritura es doctrina paulina, hermanos. Y recuerde que Pablo habló bastante sobre la fe por gracia. Discúlpeme, la salvación por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Y mire cómo lo describe Romanos 10:8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Otra vez, póngale atención, la palabra. Dice, en tu boca, ¿y dónde? Dos cosas, dos instrumentos: boca y corazón. Recuerde, no estamos hablando, hermanos, no estamos hablando del órgano que palpita la sangre. Estamos hablando de el interior tuyo, en el alma, en el espíritu interno tuyo. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Fíjese bien, no solamente es invocar, confesar con la boca al Señor Jesús, pero dice aquí también, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó ¿de qué? Quiere decir que ya creímos en su muerte, pero hay que creer en su resurrección. Y precisamente lo más sobrenatural, no tanto en la muerte, pero lo más sobrenatural es la resurrección. Porque todos mueren, pero ¿quién se levanta de entre los muertos sino el que vive para siempre? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahí es donde entra la fe. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Ese es el punto, hermanos. Los instrumentos de la fe, hermanos, son labios y el corazón, hermanos. Con el corazón se cree y con los labios se confiesa. Lo que habla la boca es lo que abunda en el corazón, dice la Escritura. Lo que está dentro de ti es lo que va a brotar en los labios. Por eso, cuando alguien dice que se le salió algo que tenía rezagado y da una majadería, o dice una barbaridad, o dice mentiras, o tira un pleito, o hay enojo, o hay ira en sus palabras, no es otra cosa no más que la revelación de lo que hay en su corazón. Por eso nosotros cuando hablamos de Cristo. Hablamos del amor, hablamos de la paciencia, hablamos de los frutos del Espíritu, hablamos de la palabra de Dios, porque eso es lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón. ¿Estamos entendiendo? La fe lleva dos instrumentos importantes: el primero, el corazón; el segundo, los labios. Así es como tiene un efecto la salvación. Acabo la lectura. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La salvación es por gracia. ¿Y cómo se activa? Se activa cuando crees en el corazón y confiesas con tu boca. Entonces ese es el comienzo de nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esos son los primeros principios de nuestra salvación. Alguien nos habló de Cristo. Al oír la palabra nos entró fe. Creímos, y porque creímos confesamos. Y cuando creímos y confesamos, creímos con el corazón y confesamos con nuestros labios, algo sucedió en nuestro ser y nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. Lindo, hermanos, maravilloso, precioso esto.
No es que pertenezcas a una religión, a una creencia, a una ideología, a una institución. Es que perteneces al reino celestial. Cristo no vino a establecer creencias ni iglesias. Mire que Él nunca escribió libros. Él nunca puso un lugar, un changarro como este. No, hermano. No, Él fue a la cruz y después de la cruz derramar su sangre nos limpió de todo pecado. Al tercer día resucitó y ascendió a los cielos, y Él vuelve por una iglesia que Él compró con su sacrificio. Porque no somos terrenales, somos celestiales. ¿Siguen aquí, hermanos? Entonces, creer es aceptar lo que no se ve. Porque al final nunca viste a Cristo con tus ojos físicos. Por ello es que las religiones tienen que usar algunos elementos de imágenes para poder provocar una fe en las personas. Pero aquí, hermanos, el Señor Jesús dijo, cuando Tomás, hermano, estaba cuestionando, le dijo: bienaventurados los que creyeron sin ver. Porque las cosas se forman de lo que no se ve. Eso es la fe. Hacer lo que no se ve. Creer es aceptar lo que no se ve. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Primeramente creíste, luego Dios te transformó. Tú no podías con tu problema, con tu familia, tu matrimonio, tus hijos, con alguna dificultad, alguna enfermedad. Pero cuando Cristo vino a ti, tú le creíste a Él, y después de haberle creído, las cosas comenzaron a suceder. Las cosas suceden de lo que no se ve. Hay gente que espera ver para creer. Nosotros creemos para ver. ¿Ve la diferencia? Hay gente que dice como Tomás: hasta no ver, no creer. Pero usted y yo no. Yo primeramente creemos, y después de creer es cuando vemos, porque las cosas se hacen de lo que no se ve. ¿Siguen aquí? Ahora, ese es el principio de Dios. Así es como Dios lo estableció. Por ejemplo, Salmo 33:6, hermanos, se lo leo nada más, pero si alcanza tiempo para abrirlo. Dice la palabra del Señor: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. ¿Y qué dice Génesis 1:1? En el principio Dios creó ¿qué? Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Se puso a construir con sus manos? No, Dios dijo: hágase, y fue hecho por la palabra. Por eso Hebreos dice: las cosas fueron hechas, lo que no se ve, discúlpeme, lo que se ve de lo que no se veía. Fue la palabra. Dijo: hágase, y fue hecho. Hágase la luz, y la luz fue, hermano, existió. Cuando Dios dice algo, sucede. Déjale explico por qué Dios no puede mentir. Aquí traigo un micrófono, es color negro. Ok, si Dios dice: ese micrófono que estás en la mano no es negro, es verde, en el momento que lo diga, se vuelve verde. No sé si me está entendiendo. Por eso es que Dios no puede mentir, porque su palabra es veraz, es genuina, es real, es creativa. Cuando Dios te llama, no hay vuelta de hoja, hermano. No puedes retroceder, no puedes negar, porque entonces te encuentras luchando o peleando contra un Dios vivo que está en los cielos. Siguen aquí, hermanos. Ahora, por ejemplo, ya conoce Juan capítulo 1 versículo 1 al 5, tratando de explicar cómo opera la fe, hermanos. Dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era. Ahora, ¿qué es verbo? Palabra, lo que sale, lo que se declara. Ahora, lo tremendo de Dios es que cuando Dios da algo, dice algo, habla algo, declara algo, lo que declara es vida, es creación. No quieres que Dios hable, porque si Dios habla, algo sucede. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando el hombre habla, la palabra del hombre a veces es aceptable, a veces no, a veces es creíble, a veces no es creíble. Pero cuando Dios habla, ¿y sabe qué? Dios habla hoy. Dios está hablando
hoy, hermanos. Y cuando Dios habla, cosas sobrenaturales comienzan a suceder. Si Dios dice que eres sano. Si Dios dice que estás bendecido, eres bendecido. Si Dios dice que Él va a salvar a tus hijos, Él va a salvar a tus hijos. Si Dios lo dice, Él no es hombre para mentir, hermano. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí, entonces dice la escritura, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese es el Cristo encarnado, hermano. El verbo se hizo carne. La divinidad misma tomó forma humana. Esa palabra creativa de Dios, hermano, se mortalizó, hermano. Se hizo humano y habitó entre nosotros. Y ese fue el Cristo que fue a la cruz, y luego que resucita, y luego asciende para estar a la diestra de su majestad en los cielos. ¿Cuántos están aquí todavía? Biblia, estamos hablando Biblia. Entonces, amados de Dios, esto nos da unas pautas para entender que no podemos guiarnos por lo que nuestros ojos ven, por lo visible. Ten cuidado de no ser, hermano, influenciado, de no ser dirigido por las cosas materiales. En el momento que yo comienzo a enfocarme en las cosas de este mundo, en las debilidades, en las inconstancias, en las decisiones humanas, en todo lo que mis ojos humanos, carnales, alcanzan a ver, desde ese momento, hermano, mi fe comienza a desfallecer. Por ello es importante, y tal vez te lo repetí la semana pasada, que tú estás en otro nivel, en otra dimensión. Estás por encima de las cosas naturales, de la lógica humana, hermanos. Por ello es que no podemos ni quitar, ni devaluar, ni argumentar versículos donde nos hablan de las cosas milagrosas y sobrenaturales. Es Dios el que las hace, pero a mí me toca creerlas. Estamos aquí todavía. Lo visible, recuerde que es ilusorio. ¿Qué es ilusorio? Que es algo sin valor y sin efecto. Porque polvo eres y al polvo volverás. No importa cuánto construyas, no importa cuánto hagas tú en esta tierra. Lo cierto es que Dios ya determinó el día que te vas a ir, y cuando te vayas, nada te vas a llevar. Entonces, todo lo que trabajaste, todo lo que te esforzaste, todo lo que hiciste, ¿cuál es el valor agregado que lleva después de la muerte? Lo único que te puede llevar a la eternidad. Y aquí lo único que tiene valor para la eternidad es la salvación en Cristo Jesús, hermano. Y si eso es lo que desprecias, y si eso es lo que descuidas, y eso es lo que no le pones atención, imagínate el momento cuando Dios te llame, ¿en qué condición vas a estar? Por ello es importante que no pongamos nuestros ojos en las cosas de este mundo. Ciertamente trabajamos, ciertamente hacemos familia, cumplimos obligaciones, criamos a nuestros hijos, los educamos, los enseñamos, vemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los hijos de nuestros hijos, y hasta la tercera y cuarta generación, si Dios nos presta vida. Pero recordar que nada de esto va hacia la eternidad, sino los valores espirituales que les hayamos enseñado y lo que nosotros hayamos practicado y hayamos vivido como hijos de Dios. ¿Ya no les gustó? Está bien, no le hace. Si sigues viviendo en las cosas ilusorias de este mundo, porque este mundo es pasajero, es temporal, es temporal. Las riquezas son temporales. Todo por lo que peleaste, luchaste, por esa herencia que te agarraste del chongo con tus hermanos, por lo que las 2, 3 garritas que dejó tu papá o tu mamá, todo eso no tiene valor alguno. Pero perdiste la amistad, pero te alejaste de los que amabas, pero te metiste en ambiciones
y en condiciones que al último nada te fueron provechosas, porque lo que este mundo tiene es ilusorio y temporal, es pasajero. Y lo peor de todo es que es distracción. ¿Qué hace lo mundano? ¿Qué hace lo visible? Opaca lo invisible. No alcanzas a ver la eternidad. No te alcanzas a concentrar en lo más importante, que es la vida eterna. ¿Cuántos años vas a estar aquí, hermano? 70, 80, 90, 120 como yo, no lo sé. Pero una cosa te digo, de todas maneras se acaba. Y lo más importante es que después de esta tierra hay una eternidad que nos está esperando. Una eternidad, eternidad. ¿Cómo vas a comparar miserables 80 años, 85 dice la Escritura, con una eternidad? ¿Cómo te atreves a comprometer la eternidad por unos deseos pasajeros, ilusorios, mundanos? Que es lo único que están haciendo es distrayéndote de una realidad espiritual. Las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía. ¿Siguen aquí todavía? Por eso 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16. Yo sé que estoy un poco aburrido aquí, hermano, pero lo estoy llevando por unos puntos importantes, porque vamos a culminar con algo precioso y glorioso, hermanos. Mire, 2 de Corintios 4, 16. Por tanto, dice la Escritura, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Qué quiere decir? Que estás envejeciendo. Estás envejeciendo. Otra vez, estás envejeciendo. Yo sé que que estás juntando una ofrenda para irte a estirar el pellejo. Está bien. No desvíes los diezmos nomás. Porque aunque te la estires, se lo van a comer los gusanos, así estirada. No se te olvide. Pero mire lo que dice la Escritura. Dice, aunque el exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque lo interior es eterno. Es eterno. Lo exterior es, hermano, perecedero. Pero nací de nuevo en Cristo Jesús. Y se renueva día a día, dice la Escritura. Porque esta leve tribulación momentánea, estos descuidos, esta tribulación, esta enfermedad, este dolor, esta angustia, agréguele lo que usted quiera, hermano. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Lo que no se ve, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y otra escritura, 2 de Corintios 5:7 dice, por fe andamos y no por vista. ¿Alguien me está siguiendo? Ahora, yo sé que estoy picando aquí, picando allá, yéndome por muchas áreas, pero ahora lo vamos a juntar todo. Dios es el que hace las cosas. Él llama, Él habla, Él toca, Él da su palabra, y su palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra el alma, el espíritu, el corazón y hasta los tuétanos, dice la Escritura. O sea que te toca el exterior y te toca el interior. Siguen aquí todavía. Ahora, Romanos 4:17 dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. La referencia es a Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él da vida a los muertos, porque él llamó a un hombre anciano, dice la Escritura, ya casi muerto, y a una mujer, su esposa Sara,
anciana también. Y Dios le dice: hijo, de tu descendencia haré una nación grande. Y después que los llamó, pasaron 25 años y nada sucedía. Y Dios lo llama un día y le dice: mi hijo, agarra a Sarita y te me vas iba a decir Puerto Vallarta, pero mejor a Cancún. Y vete a la playa. Y cuando estés en la playa, tírate en la arena y deja que te tueste el sol un rato. Bueno, eso no está escrito, pero es agregado para que me entienda. El caso es que estando ahí, Dios le dice: mira la arena del mar, mira la arena. Ahora imagínese cuando él tomaba la arena en sus manos y Dios le decía: así será tu descendencia, así será tu descendencia. No sé si usted entiende el área espiritual de Dios, pero ustedes son descendencia de Abraham. Híjole, ¿verdad? Oiga esto. Y luego era una noche estrellada. ¿Alguien ha visto una noche estrellada? Ya no se ven. Allá en mi pueblo, cuando chiquillo, me tocó una vez mirar una lluvia de estrellas, hermano. Quedó en mi mente para siempre. Aquí la tengo todavía. Y yo me recuerdo que cuando leí esa escritura me acordé de aquel día, cuando Dios le dijo a Abraham: ahora voltea a ver los cielos, ve las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham, con la duda, batallando y luchando: soy un anciano, mi esposa ya pasó su tiempo, ¿de dónde va a surgir? Dios llama las cosas que no son como si fueren. Y aún al que está muerto, Dios le da vida. Dios llama a los muertos, y cuando Dios los llama, los muertos toman vida. Si tu esposo está muerto, si tu hijo está muerto, tienes que hablarle con palabra de vida, porque cuando das la palabra que sale de tu boca y lleva la unción de Dios, esa palabra es creadora, es palabra de vida, es palabra, hermano, milagrosa, poderosa, en el nombre de Cristo Jesús. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Él llama a los muertos y les da vida. ¿Siguen aquí? Muy bien, ya me entendieron. Ahora vamos a la palabra de Cristo Jesús. La semana pasada el Señor Jesús hablábamos sobre el punto en donde había aquel jovencito o niño que estaba endemoniado, lunático, y no habían podido sacarle el demonio. La reprensión del Señor Jesús. Después de la reprensión viene la enseñanza. ¿Se recuerda, hermanos, que hablamos sobre el tema? Muy bien. Quiero que refresque un poco, porque esta es una continuación del tema. Y luego les dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: muévete, y se movería. ¿Correcto, hermanos? Ahora hay otra escritura, Mateo capítulo 21, versículo 18. Mateo capítulo 21 de versículo 18, hermanos. Por la mañana, volviendo a la ciudad, aquí dice mi escritura, mi Biblia, hermanos, dice: tuvo ¿qué? Hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y dijo otra vez: ¿y él qué? Dijo. Póngale atención. ¿Él qué? Dijo. Habló. Cuidado cuando Dios habla. Si Dios te habla, ponle atención. Si Dios te llama, obedécele. Si Dios te da una palabra, recíbela. Yo sé que hay muchos profetas que no le atinan para nada, pero no estamos hablando de esos locos que andan ahí. Estamos hablando de la palabra de Dios, hermano. Esta es palabra de Dios, hermano. Oiga esto. Le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Cuántos
higueras estériles hay aquí? Levanten la mano. Ay, gracias a Dios, todos son fructíferos. Bendito sea el Señor. Bueno, viendo esto, nunca más. Y luego se secó la higuera. Ahora, ¿por qué se secó? Por la palabra que Cristo le dio, ¿correcto? 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Es pregunta. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si dijeres, que si a este monte dijereis. Si al monte, ¿qué, hermano? ¿Qué hizo con la higuera? ¿Le qué? Le habló. Dios llama a las cosas que no son. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Todo lo que fue creado por su. Dijo: hágase, y fue. ¿Cuáles son los dos instrumentos de la fe? Corazón y labios. Lo que es, lo confiesas. Deja de hablarle a la gente con groserías, con palabras de iniquidad. Deja de estarte quejando, porque la queja opaca la fe. Aún cuando el jovencito, que más bien todas las familias, y digo todos, porque creo que nadie es exento en esto, cuando nuestros jóvenes comienzan a despertar y comienzan a rebelarse por toda la influencia que hay afuera, más en este tiempo, y comienzan a tomar actitudes, comienzan a tomar estilos de vida que no son agradables a los ojos de Dios, te comienzas a desesperar. Y a veces dices palabras indebidas. Te pareces a tu padre. Aguas. ¿En serio? ¿Que no su papá es un hombre espiritual? Digan amén. La lucha. O eres un inútil. Cuidado con las palabras que salen de tu boca. Porque cuando uno ande mal, tú le vas a decir: usted va a servir al Señor. Usted le va a conocer. Usted es príncipe del Dios de los cielos. Dios lo va a transformar. La gloria de Dios está sobre usted. El Espíritu Santo le va a llenar. La gloria de Dios le va a visitar. El poder de la palabra, hermano. Cuidado con lo que confiesas y con lo que dices, hermano. Por eso de tu boca no pueden salir iniquidades, no pueden salir groserías, no pueden salir palabras antisonantes. De tu boca tiene que salir fe, tiene que salir convicción, tiene que salir palabra de victoria. Tienes que proclamar la gloria de Dios, hermano. Tenga cuidado. No llames la enfermedad. No la provoques. Tu palabra, lo que sale de tus labios, está saliendo de tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón sino fe? ¿Qué hay en tu corazón sino el poder de Dios? ¿Qué hay en tu corazón sino la presencia de Dios? ¿Qué hay en tu corazón sino la convicción de Dios? Por eso el Señor Jesús les dice a ellos, una vez más les volvió a repetir el mismo concepto, la misma idea. Si dijeres a este monte, si dijeres a esta montaña, ¿a qué se refiere? No literalmente a un monte. ¿Para qué vas a mover un monte? Se está refiriendo a lo imposible. Lo imposible, porque parece imposible que Dios nos vaya a sacar adelante. Parece imposible que Dios me sane de esta enfermedad. Parece imposible que Dios restaure mi familia. Parece imposible que Dios toque a este joven o a esta mujer, o que Dios toque a esta jovencita. Parece imposible que Dios vaya a traer un milagro a mi vida económico. Pues yo te digo, lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible, es posible. Por eso tienes que confesarlo con tus labios y creerlo con tu corazón. Créelo, créelo. Entonces dice, respondiendo Jesús,
Les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudares, no solamente haréis esto con la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate al mar, será hecho. Y todo, versículo 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, ¿qué dice la escritura? Lo recibiréis. ¿Cuáles son los dos instrumentos de la fe? Labios y corazón. Créelo con tu corazón. Comienza a creerlo, comienza, hermanos, a gestarlo dentro de tu ser, dentro de tu alma, dentro de tu espíritu. Lo que es imposible, lo que no existe, comienza a forjarlo, comienza a formularlo, comienza a pensarlo, comienza a meditarlo, comiénzalo a poner en oración, hermano. Aquello que no puedes, aquello que no hay, aquello que no existe, aquello que no es real todavía, comiénzale a darle una formación interna, una formación interna. Se va a comenzar a gestar, se va a comenzar a forjar, se va a comenzar a formular, va a comenzar a crecer dentro de ti. Vas a quedar embarazado, embarazada de esa idea, de ese milagro, y cuando menos pienses, Dios te va a dar la luz verde y te va a decir: ese es el momento, confiésalo, suelta la palabra, suéltala, suéltala, y cuando la sueltes, cosas maravillosas y sobrenaturales van a suceder en el tiempo perfecto de Dios, hermano. Pero comienza a trabajarlo aquí adentro. Trabájalo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Cuál es tu deficiencia? ¿Qué es con lo que estás batallando? ¿Qué pasó con aquel hijo? ¿Qué pasó con aquella hija? ¿Qué pasó con aquel matrimonio? Comienza a gestarlo. Deja de dar palabra, hermanos, negativa. Deja de decir que no se pudo. Deja de decir que ya no hay. Deja de decir que ya no existe. No, comienza calladamente, en silencio. Comienza a desarrollar, a gestar dentro de tu corazón ese milagro, y el Señor, el Espíritu Santo, va a hacer que crezca dentro de ti. Llegará el momento cuando vas a tirar una palabra, vas a tirar una declaración, vas a abrir tus labios y la gloria de Dios va a venir a respaldar lo que salió de tus labios, hermano, y en esa confesión vas a ver el milagro de Dios. Es lo que dice la Escritura, es lo que dice su palabra. Si dijeres, os será hecho. Amén, santos. ¿Están listos para creerle a Dios? ¿Están listos para creerle? Termino con esto. Yo sigo esperando ese milagro. Yo sigo esperando ese milagro, hermanos. Han sido tiempos muy desesperantes, muy inquietantes, porque hay muchas distracciones en mi entorno. Hay mucho ruido, pero ya Dios me habló a través de su palabra, lo que le estoy compartiendo. Guárdalo en tu corazón, desarróllalo allá adentro, y va a llegar el momento que la fe, convicción de lo que no se ve, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Primeramente es lo que no se ve, va a estar en tu corazón, pero luego va a salir y va a suceder. Y Dios va a manifestar lo sobrenatural y lo milagroso, porque Dios sigue siendo Dios, está en su trono, y Dios es un Dios de salvación, de sanidad y de poder, hermanos. Amén, amados. Pónganse de pie, por favor.